Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada en Canal E. Vamos a empezar actualizando, como siempre, el valor de la divisa norteamericana. El dólar, que en su versión libre está en 1.075 pesos. 1.075 pesos para el dólar libre. Esto es una baja en las últimas 24 horas del 2,27%. En cuanto al contado con liqui, está por debajo del nivel de los 900 pesos. 899,40. Eso significa una baja del 4,27% en las últimas 24 horas. También para abajo el dólar MEP. 893,77. En las últimas 24 horas ha bajado 5,56%. El riesgo país ha caído un poco. Ayer estaban los 2.616 puntos básicos, sigue siendo altísimo, pero ahora están los 2.537 puntos. Dólar turista 731, sin movimiento, al igual que el dólar Banco Nación, que se mantiene en los 365 pesos con 50. Repetimos, cotización del dólar libre a esta hora, 1.075 pesos. Vamos a ver qué significan estos movimientos en el mercado, qué pasa con los papeles. Parecería estar un poco más moderado en cuanto a caídas en el día de hoy, en medio de grandes interrogantes sobre la economía en este periodo preelectoral para la segunda vuelta. Vamos a hablar con Paula Gándara. Paula es economista y directora de inversiones de AdCap Asset Management. Paula, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Paula, queriendo preguntarte qué estás viendo en el mercado con estos movimientos de divisas que estamos viendo y también cómo se están moviendo los papeles en el día de hoy. Está todo mucho más tranquilo. Está todo mucho más tranquilo comparado a lo que fueron los últimos días de la semana pasada, donde parecía que había una incertidumbre muy grande acerca de lo que podía llegar a pasar ayer. El mercado empezaba a especular con una devaluación muy fuerte que podría llegar a darse el mismo lunes. Posterior a las elecciones, este hecho no se dio debido al buen resultado que tuvo Massa en la elección nacional. ¿Por qué en una economía tan mala, tan difícil, con tanta inflación, tan desordenada, el hecho de que haya ganado Sergio Massa la elección, y además de modo contundente, por una diferencia no prevista en las encuestas por sobre Javier Milei, garantizaba que todo estuviera más tranquilo? No creo que fue, mira, cuando sale Massa, resultado después de las primarias, Massa parece mucho más débil y termina negociando una devaluación del 18% con el Fondo Monetario que terminó con una inflación del 12% mensual. Entonces se pensaba que si Massa no llegaba a una segunda vuelta o que Milei tuviera un porcentaje sobre Massa muy, muy cómodo, esto podría volver a pasar. Lo que se esperaba era un salto discreto del tipo de cambio ayer, que el Banco Central estuviera obligado a devaluar. Por eso hoy el mercado está más calmo. No es que las cosas estén más calmas, es simplemente un ajuste de expectativas. Si querés, yo lo que pienso es que se está atrasando la expectativa de devaluación, que ya no es algo inminente, sino que el Banco Central tiene un poco más de tiempo para armar algún plan. Hay que, digamos, no se cree que pase de acá al 19. Claramente estamos jugando otro partido, no es el mismo partido que se jugaba después de las primarias. Y Paula, ¿cómo crees que van a transcurrir estas jornadas en materia económica y financiera de aquí al 19? Mira, en términos económicos mucho no va a cambiar, porque la estructura económica del país está bastante compleja y es muy vulnerable. El término niveles de reservas, brutas, netas, líquidas, están en valores críticos realmente. La inflación no va a bajar el 12%, el déficit fiscal está en aumento, la economía está decreciendo. Eso no va a cambiar. Lo que sí vamos a tener es quizás a Massa presentando un ministro de Economía, presentando su gabinete y, bueno, a Milei también en campaña. Y eso va a traer, yo no descarto bajo ningún plan determinada incertidumbre en el mercado local. Y bueno, estamos en pleno periodo electoral. Pero lo único que con Massa más fuerte hay una posibilidad de la continuidad del statu quo y no de una dolarización inminente. Paula, esta vez la segunda vuelta llega con una particularidad, que el día siguiente de la elección es feriado. Hubo por allí un tironeo dentro del gobierno de que se iba a mover para el 27, esto finalmente no ocurrió. Va a haber un resultado el día 19, dependiendo de cuál sea ese resultado, ese día feriado, ¿para qué crees que va a ser usado por las autoridades vigentes, que va a seguir siendo ministro de Economía Sergio Massa, o las que vengan para hablar con fondos internacionales, con el Fondo Monetario? No sé qué imaginás.
Y, no, y yo pienso que tienen que acomodar la transición. Mismo si es el mismo Massa o mismo si tiene que entregarle el gobierno a Milei, hay que empezar a acomodar la transición. ¿Acomodar la transición de cara a la interna de la República Argentina o empezar a hablar también con instituciones como el Fondo Monetario o el Club de París? Eso lo están haciendo todo el tiempo. Ellos se comunican todo el tiempo. Todos los referentes de los partidos políticos están en contacto con el Fondo Monetario Internacional y con los inversores de afuera. Bueno, en las últimas horas se ha confirmado la cantidad de iniciativas que tiene Sergio Massa para dar estímulos a la economía y que todos saquen sus productos y demás. Esto es un dólar diferencial para algunas actividades, el famoso 70-30 que se ha implementado. La pregunta que tengo, eso tiene un costo. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, hay que ver, como siempre, como sigue viniendo ahora, es el plan de necesario ajuste fiscal que hay que hacer, ¿no? Hoy por hoy es un apoyo fuerte para poder seguir conteniendo los dólares alternativos. Hay que ver cómo funciona, hay que ver cómo está liquidando el campo, para que le dé al Banco Central fuerza para poder seguir sosteniendo el A3500, que es el dólar oficial a 3.50, y la brecha, ¿no? Vos dijiste bien al principio, estamos con un dólar alternativo en 1.000, ¿no? Y esa diferencia que hay entre el dólar alternativo y el dólar oficial es sumamente disruptiva para la parte económica. Entonces hay que tomar medidas para poder llevar una transición con una brecha menor. Este plan presentado por Sergio Massa, a ver si coincidís con esto. Hay algunos segmentos que dice, bueno, se está bancando con el préstamo de China, el swap, que permite hacer frente a esto, y emisión. ¿Te parece que esa combinación es la que se estaría usando en este momento para ese plan? Sí, pero es la misma que vienen usando desde los últimos meses también, no es nada nuevo. El mismo Rubinstein dijo antes de las elecciones nacionales que posiblemente el 16 de noviembre vuelva el crawling peg, o sea, vuelvan esas micro devaluaciones diarias. Yo creo que de eso se habla un poco para proteger la hoja de balance del Banco Central. Hay que ver si eso se da o no. Yo al menos no escuché mucho con respecto a eso. Sí, los dichos de Rubinstein anteriores a las elecciones. Paula, vamos a ver. ¿Tenés detalles del swap o sigue siendo un misterio? ¿Cuánto se paga por ese préstamo? ¿Con ese préstamo se va a pagar al Fondo Monetario Internacional? ¿Debemos llamarlo eventualmente préstamo? Porque inicialmente me parece que la idea del swap era para otra cosa. No, la idea del swap siempre es fortalecer las reservas del Banco Central. Y después, bueno, en su momento sí, antes sí se dijo que se iba a utilizar la plata del swap para pagar al fondo, pero también creo que hay una negociación con el fondo para tratar de pagarle después. Hay que ver ahora, como te dije, se juega mucho otro partido y creo que justamente Massa debe estar hablando un poco desde una posición mucho más fuerte que la que tenía antes de las PAS, después de las PAS, o mejor dicho, para tratar de volver a rearmar cómo va a llegar en las próximas 3 semanas, ¿no? Creo que lo importante es que gane las elecciones en las próximas 3 semanas. ¿Y el mercado cómo está viendo esta nueva faceta para ir a pelear segunda vuelta de Javier Milei? El mercado, la verdad, y mira, yo lo que puedo decir es que hay errores que se siguen dando, ¿no? Porque al principio se pensaba, esto a principios de año, Milei era muy fuerte. Después vimos que Milei no ganaba en las provincias y se afloja mucho Milei en las encuestas. Las mismas personas en el mercado dicen, no, bueno, Milei no le puede ir bien. Y le va muy bien en las primarias. Y en realidad fue el voto más alto que tuvo en las primarias, pero también a la vez había muchos que decían que Milei podía llegar cómodo a ganar en primera vuelta. Y ahora vemos una sorpresa en la cual Massa está mucho más cómodo que Milei para llegar a las elecciones nacionales, acá ahora el 19 de noviembre. Entonces creo que hay mucho de incertidumbre y de un mercado y de mucha gente que continuamente está tomando opiniones que no se dan contra la realidad. Entonces eso también suma incertidumbre. Yo creo que hoy para mí el escenario es abierto. Cualquiera de los dos está cómodo como para ser presidente. Paula, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. No, muchas gracias por llamarme. Un saludo cordial. Paula Gander, economista y directora de inversiones de AdCap Asset Management. Vamos a hacer una pausa muy breve, muy chiquita y seguimos con la información en Canal E.